Buenas tardes a todos ustedes. Soy M.A. Gabriela Guerrero Hernández y soy estudiante del doctorado en educación en una universidad IEXPRO. A continuación, quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la investigación que llevé a cabo en esta institución. Permítame nada más compartir. Bien, aquí estamos ya observando la presentación del tema de investigación que me ocupa. Y bueno, pues, ¿cómo le he denominado a esta investigación? Las representaciones sociales del estudiante de historia y sus implicaciones en la formación docente, estudio de caso. Si le agregamos un subtítulo, en este caso son representaciones sociales en la formación docente. Bien, ahora déjenme les comento que cuando tuve a bien iniciar esta investigación, pues también busqué, indagué acerca de los antecedentes en torno a las representaciones sociales de estudiantes en el campo de la historia. Y lo que me encontré me parece muy significativo porque, en primer orden, reconocer que este concepto de representaciones sociales data de los años 60, gracias a los estudios que hizo Sergei Moscovici en esa época y que tuvo una serie de discípulos que más tarde también alentaron este tipo de estudios en América Latina, propiamente fines de los años 80, 90 del siglo XX, en países como Argentina, México, Venezuela y Colombia. De tal manera que también al buscar investigaciones ya vinculadas directamente con representaciones sociales de estudiantes en cuanto a su formación docente, me encontré a Sandoval Rubilar, quien en el año 2020, abordó precisamente un trabajo sobre representaciones sociales, sobre la formación inicial docente, tomando también como elementos la evaluación diagnóstica a estudiantes que ingresan a licenciaturas pedagógicas en Chile, ¿no? También me encontré estudios similares abocados en el campo de las universidades, en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y en Argentina. Llama la atención que no encontré estudios propiamente remitidos a instituciones formadoras, es decir, escuelas normales, ¿no? Más adelante o recientemente, en el 2021, destaca el trabajo de Montero y Ortiz, quienes sí abordan las representaciones sociales en estudiantes normalistas, pero es en el ámbito de la educación preescolar. En concreto, no hay en el ámbito de la educación superior. Bien, el problema que yo, diríamos, identifico o que me interesa indagar es acerca de las representaciones sociales de que parten los estudiantes que se inscriben en la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia en la Escuela Normal Superior, profesor Moisés Sáenz Garza. De los objetivos que me he trazado para esta investigación es analizar las representaciones sociales de los estudiantes de esta licenciatura y comprender las implicaciones que éstas tienen en su formación pedagógica y disciplinaria. Y la justificación también que yo aquí les comparto tiene que ver con precisamente analizar si esas representaciones sociales de los estudiantes se logran modificar o, en el caso de que sean, diríamos, nada favorecedoras para el proceso educativo, o si éstas se mantienen debido a la tradición que impera en el ámbito magisterial. También es importante esta investigación porque permitirá que los estudiantes, si es que nos han dado cuenta, que sean conscientes cuáles son sus concepciones previas de que parten al momento de ingresar a una institución formadora. Bien, la pregunta de investigación entonces es, ¿cuáles son las representaciones sociales que tienen los estudiantes de esta licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia y cómo estas contribuyen o cómo estas sí contribuyen en la formación recibida en la escuela normal? Hay dos, tres preguntas también que se vinculan con esta pregunta central.
Por ejemplo, de qué manera la formación docente que brinda la Escuela Normal Superior contribuye a modificar estas representaciones sociales iniciales y cómo las representaciones sociales influyen en su formación pedagógica e disciplinaria. La hipótesis de que se parte es que las representaciones sociales de que parten los estudiantes es que la formación docente que se ofrece en las instituciones formadoras es de carácter instrumental, es decir, de carácter práctico, en el cual no necesariamente se requiere de teoría para continuar o fortalecer esa formación docente, puesto que la experiencia parecería señalar que con lo que ellos observan de cómo sus profesores se desempeñan en el aula es suficiente. Las variables que he identificado son, en este caso, las independientes, que es el inicio del curso, inicio del semestre, y la selección que se hace de los estudiantes para fines de la investigación. Y la variable dependiente, pues son precisamente estas representaciones sociales. Bien. El marco teórico lo he señalado, fundamental, pues es diríamos, las ideas que nos ofrece Sergei Moscovici, quien en 1979, diríamos, propiamente formula ya la teoría de las representaciones sociales y en ello establece que que las representaciones sociales son conjuntos dinámicos y que estos conjuntos dinámicos tienen como característica fundamental la producción de comportamientos y relaciones con el medio. Es decir, que estos comportamientos sociales modifican al medio, pero a su vez el medio o la colectividad también puede modificar estos comportamientos. Otro de los teóricos es Araya, Knapp y Materán, citados en Maldonado, y estos autores señalan que las representaciones sociales no son productos mentales individuales, sino construcciones, producto de la interacción e intercambio social. Por lo tanto, estas representaciones sociales no son estáticas y tampoco están solamente determinadas por las representaciones individuales, pues estas representaciones sociales son a su vez un pensamiento construido que da sentido y constituye a los grupos sociales. También tenemos a la autora Jodelet, ella, que también es una de las clásicas en esta temática, afirma que las representaciones sociales son imágenes, fíjense, son imágenes que concentran significados, sistemas de referencia que permiten interpretar precisamente el mundo, que permiten darle sentido y significado a lo inesperado. Es decir, que las representaciones sociales entonces, pues son estas imágenes que uno construye del mundo que nos rodea. También está Ferri. Ferri lo voy a sobre todo a ubicar en el ámbito del concepto de la formación. Para Ferri, la formación, dice, es algo que se relaciona con la forma, con formarse, con adquirir cierta forma, una forma particular para actuar y para reflexionar. Es decir, quienes ingresan a la normal superior, pues son personas que precisamente buscan cómo conformarse o formarse, mejor dicho, como docentes. Entonces diríamos, es un acto individual que va pues atravesado con todo el currículum que la institución ofrece. Hay otros autores como Dicker y Terry G, quienes hacen o presentan una tipología de lo que es la formación docente. Igual que Sechner, también mencionan, en ambos casos son, pues diríamos, tipos de formación y como pueden ustedes observar, sí se menciona mucho, o más dicho, se registra esta visión de que la formación docente tiene que ver con las cuestiones práctico-artesanales, con una cuestión meramente técnica, una cuestión práctica, un enfoque meramente academicista o tecnológico, y son escasos los momentos en que se enmarca la formación docente en un enfoque hermenéutico reflexivo. Ya lo veremos más adelante. Bien, la metodología que se utilizó en esta investigación tiene que ver obviamente con el paradigma interpretativo.
¿Por qué era interpretativo? Porque como nos mencionan Miranda y Ortiz, este paradigma considera las experiencias para comprender el mundo y reconoce que en él la reconfiguración de las subjetividades incluye aspectos, mal dicho, en esta reconfiguración de la subjetividad incluyen aspectos como es la historia, como es la cultura y como son los hechos sociales, ¿no? De tal forma que el conocimiento se concibe precisamente como resultado de una construcción humana. Digamos, el enfoque que se empleó en la investigación tiene que ver con los estudios, con un enfoque cualitativo, puesto que lo que nos interesa aquí en la investigación es también poder identificar precisamente cuáles son las cualidades que caracterizan a estos estudiantes que están en un proceso de formación docente, ¿no? Y también, bueno, pues aparte de esas cualidades, pues también ver cómo la realidad, digamos, tiene matices, la realidad, cuando uno hace investigación, no es una realidad determinada, sino que esto se va modificando debido a las respuestas y comportamientos que los sujetos le van brindando al investigador. El método es el método fenomenológico. ¿Por qué este método? Porque en él se enfatiza lo que es el ser y la conciencia. Es decir, no se descarta la cuestión de la experiencia sensorial y esta pues obviamente resulta de las vivencias e interacciones que tienen los seres humanos y la forma en que ellos participan. De ahí que entonces me interesa en particular ver precisamente estas experiencias de que parten los estudiantes para poder fortalecer o modificar sus representaciones sociales en torno a la formación docente en el campo de la historia. Bien, la metodología también tiene que ver con la población. En este caso, se consideraron 67 estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia, pero para fines concretos se utilizó una muestra de 50 estudiantes, es decir, 33 estudiantes que están cursando el segundo, el cuarto, sexto y octavo semestres. Por nuestro aleatorio simple, los instrumentos para la recogida de información es en este caso la encuesta con un cuestionario de 19 ítems, preguntas politómicas, considerando 4 dimensiones, los datos socioeconómicos, saberes previos acerca de las representaciones sociales, práctica docente y reforzamiento, modificación de las representaciones sociales. También se utilizó la entrevista semiestructurada con 19 preguntas en 6 dimensiones y esta se aplicó a estudiantes del octavo semestre. Dentro de los resultados que se encontraron es a través del cuestionario, pues precisamente ver, ¿verdad?, cómo o de qué parten estas representaciones sociales que tienen los estudiantes del proceso formativo, de la licenciatura y de incluso su propio aprendizaje, ¿no? Y su identidad profesional. Bueno, la importancia también que fue ya arrojando al analizar el cuestionario y la entrevista semiestructurada es que es importante considerar la edad, el género, el estado civil de los estudiantes, porque estos elementos precisamente nos ayudan a comprender mejor o sea, cuáles son esas representaciones sociales presentes en su proceso formativo. Y o se fue encontrando más bien que el 61.36% de los estudiantes de la licenciatura no es su ingreso a la licenciatura en historia, no es propiamente su formación inicial. Es decir, que ya puedo ser más del 50%, ya tiene una licenciatura o una carrera en diferentes áreas del saber. Es decir, ellos ven su ingreso en la licenciatura en historia como una forma complementaria a su saber profesional o como una oportunidad también para poder ingresar al servicio docente en la escuela secundaria. El 84% reconoce que precisamente las estrategias de enseñanza y aprendizaje y otros aspectos impartidos durante los diferentes cursos de la malla curricular del Plan 2022
es lo que ha contribuido a ir modificando estas representaciones sociales. Un ejemplo de ello es cuando se preguntó en la entrevista semiestructurada a los estudiantes que qué significaba para ellos ser estudiantes de dicha licenciatura, pues expresaron madurez, satisfacción, aprendizaje y percepción. Entonces, esto está en relación precisamente con la edad y el que no es su ingreso a esta licenciatura para su formación inicial. ¿A qué conclusiones podemos ir compartiendo, verdad? Sin que sean todas, puesto que en el documento en Word pues está información todavía más amplia, ¿no? Bueno, las conclusiones es que es fundamental conocer de manera profunda la realidad que se vive en las instituciones formadoras de docentes. Por otro lado, que es importante no dejar, diríamos, de lado la línea de la práctica docente, porque en esta línea precisamente es donde podemos, diríamos, indagar más sobre las representaciones sociales de los estudiantes. Y que el 75% de los estudiantes tiene una edad superior a los 20 años, lo cual se relaciona precisamente con el que no sea, ¿verdad? Propiamente su ingreso a la normal superior, su primer acercamiento a una profesión, puesto que ya cuentan con otra u otras, ¿no? Entonces, la edad, del estado civil y otros elementos, pues nos ayuda a entender que entonces las representaciones sociales de los estudiantes están directamente relacionadas con su grado de madurez mental y emocional. Es decir, que es muy probable que entonces ellos, desde que ingresan, ya tienen muy claro la responsabilidad que conlleva el ser un profesor de historia en este caso. Y que en el 84% de los entrevistados y encuestados sí manifiestan que de alguna manera sus ideas sobre, en este caso, sobre lo que implica la enseñanza de la historia, sí se fue modificando, ¿no? Entonces, eso yo creo que es importante. Y por otro lado, entonces, si estas ideas iniciales se transforman, significa sobre todo que se dieron cuenta que enseñar historia no era suficiente el hecho de hacer uso de datos o de la memoria, sino que era importante también desarrollar la investigación, la conciencia histórica y promover el pensamiento crítico. Y esto ellos lo identifican o lo refieren sobre todo porque reconocen que los profesores que los fueron acompañando, insisto, este es para octavo semestre esta respuesta en particular, los profesores que los fueron formando a lo largo de los 4 años, pues sí implementaron estrategias didácticas que promovían precisamente en ellos un enfoque más dinámico e innovador acerca de la enseñanza de la historia. También que inicialmente pues sí privó en ellos la idea tradicional acerca de lo que implica ser profesor y estar frente a grupo y enseñar a adolescentes contenidos históricos, pero que más adelante ellos tuvieron que ir modificando esto y poner en juego la creatividad y algunas estrategias para mejorar precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de los adolescentes. Entonces, con esto podemos ir señalando que la hipótesis de investigación que se estableció inicialmente en esta investigación queda poco fortalecida, debido quizá al ver ya concluir la investigación, debido a que faltaron señalar o insistir más sobre preguntas vinculadas con teorías de aprendizaje y con teoría de la historia. Si bien si está la teoría presente, que es una teoría de las representaciones sociales, pero me parece que hubiera sido también muy importante haber planteado cuestiones precisas sobre teorías de aprendizaje y teorías de la historia. Entonces, algo también llama la atención es que parece que ha ido cambiando esta idea ya de que ser profesor implica lograr un cierto estatus o reconocimiento social. Ellos en ningún momento manifestaron este concepto. Entonces, las representaciones sociales son clave en el quehacer de las instituciones y es importante que se realicen diagnósticos para saber quiénes son y qué concepciones tienen los estudiantes al momento de ingresar a la formación inicial en las instituciones formadoras de docentes. Bien, con esto quiero concluir, ¿verdad? Esta presentación y a su vez también, pues,
agradecer a mi padre, que ya no está en el plano terrenal, pero que siempre sembró en sus hijos, en este caso en una servidora, esta inquietud y búsqueda por el conocimiento y no quedarnos con las primeras ideas que llegan a nuestro sentido, ¿no? También, pues, quiero agradecer a los estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Normal Superior por confiar en quien suscribe y compartir sus ideas que me parece fueron muy, muy valiosas para esta investigación. Y también reconocer que como docente, pues uno va modificando, ¿verdad? También sus concepciones en torno a la enseñanza de la historia. Y no también quiero dejar pasar el momento para agradecer a la doctora Cintia Cruz López por su paciencia y apoyo incondicional que tuvo en los 3 semestres que nos acompañó en el proceso de construcción de esta investigación. Muchas gracias y con esto propiamente voy concluyendo la investigación, la cual reitero, para mí fue muy significativa y me deja, ¿verdad? Ahora sí que nuevas inquietudes y la idea es iniciar un proceso de investigación más completo, más sólido y continuar precisamente en la temática de las representaciones sociales porque reitero, hasta el momento esto será pues un antecedente porque no se encontró o quizá haya que buscar más todavía investigaciones referentes a las representaciones sociales de los estudiantes de historia en el ámbito de la formación que ofertan las escuelas normales del país. Bueno, pues muchas gracias por todo y aquí voy a concluir con la presentación.